Listo, doctor, cuando quiera poder nomás ir proyectando y podemos iniciar nomás a tu señal, sin problema. Un ratito más estoy en otra compu, ya te abro un ratito. Sí, no hay problema. Cuando vos nos indiques nomás. Ahí se proyecta. Sí, se ve súper bien. ¿Puedes probar pantalla Muy completa bien. ahí? Te digo. Ahí sí les aparece. No sé. No me parece en pantalla completa por lo menos. No aparece en pantalla completa. No, Eh, Espérame que un ratito voy a probar. Ahí, ¿no? tampoco. Bueno, un ratito. Voy a probar un poco. Entonces, con toda mi pantalla, entonces. Ahí sí. Ahí sí, doctora, sin problema. Bueno, está bien. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por volver a conectarse para poder hablar un poquitito de lo que es la continuación de electro y vamos a hablar ya de lo que sería electropatológico, ¿verdad? Yo traté de clasificarlo en algunas de las patologías más frecuentes en el electrocardiograma para que puedan de a poquito ir identificando cuáles son las que son más frecuentes y sobre todo las que son de mayor relevancia clínica para la toma de conducta de los pacientes, ¿verdad? Recordando un poquitito antes de hablar de lo que es electropatológico, que siempre hay que seguir un orden en el electro normal, teniendo en cuenta, ¿verdad? Siempre el nombre del paciente, la fecha, hora del mismo y todo lo que fuimos repasando, ¿verdad? Te voy a mencionar rápidamente para que ustedes tengan a mano porque en este taller voy a mostrar algunos ejemplos y vamos a ir tratando de describir paso por paso lo que serían las partes del electrocardiograma, ¿verdad? Primero que nada, el ritmo, si el ritmo es regular o es irregular. Posteriormente, si es sinusal, ya hablamos de los criterios de lo que es el ritmo sinusal, que es onda P, a la que le sigue un QRS, donde hay un PR constante. Y esto es muy importante porque ahora vamos a hablar de lo que es bloqueos auriculoventriculares y aquí no se cumple eso, ¿verdad? Posteriormente, la frecuencia cardíaca, que ya hablamos de varias metodologías para contarla, entonces, luego ya, entonces el ritmo regular sinusal, la frecuencia cardíaca, la onda P, esta sabemos que tiene que ser hasta 2,5 cuadritos de alto y de ancho, que serían 0,02 milisegundos hasta, ¿verdad? Y en la altura 2,5 milivoltios, ¿sí? Luego ya el PR, que sería entre 0,2 a 0,20, que voy a mencionar en la siguiente clase. Posteriormente ya el QRS, que no debe estar ensanchado. Cuando está ensanchado es cuando hablamos de los bloqueos de rama, que también voy a mencionar en esta clase. Y luego posteriormente el segmento ST tiene que ser siempre una línea isoeléctrica, ¿verdad? No tiene que estar elevado ni tampoco descendido. La onda T. Y finalmente el intervalo QT que se adecua a la frecuencia cardíaca que habíamos hablado en la clase anterior y que tiene una fórmula para poder calcularlo adecuado a la frecuencia para saber si el QT es largo o corto, porque eso también puede desencadenar arritmias, ¿verdad? Y finalmente yo siempre dejo al último, pero hay que tratar de no olvidar es el eje del cardíaco, donde habla de mayor actividad eléctrica, hacia qué zona se encuentra, si está normal, dentro de lo que sería 30 grados hasta menos 30 grados hasta más 110 o 100, dependiendo de la literatura que lean, ¿verdad? Y la desviación del mismo, porque eso también es importante para ir describiendo por los pasos los bloqueos también, como por ejemplo los bloqueos de rama que voy a mencionar a continuación, ¿verdad? Bueno, teniendo todo eso en cuenta, seguramente ustedes tienen anotado o es importante que tengan así el orden, entonces así podemos ir viendo los siguientes ejemplos de las arritmias para que puedan ir describiendo conmigo el electrocardiograma, entonces por repetición se van acordando de todos los pasos para describir el electro, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar un poco de lo que es. Yo traté de hablar hoy de los bloqueos. Es hoy más corta la clase, ¿verdad? Pero para que puedan identificarlo y para que puedan diferenciarlo, entonces voy a hablar de los bloqueos auriculoventriculares y los bloqueos de rama, ¿sí?
En la siguiente clase voy a hablar de lo que sería otras arritmias como la FA, el síndrome de preexcitación, ¿verdad? Como Wolff-Parkinson y lo que es el IAM con elevación y sin elevación, que son para mí las patologías más frecuentes que ustedes tienen que conocer. Bueno, dicho todo esto, empezamos entonces la clase de hoy con bloqueos auriculoventriculares, ¿verdad? Bueno, como sabemos entonces, lo que sería la despolarización o el empezar de la actividad eléctrica se produce a través del nodo sinusal y posteriormente a través de los haces internodales, como habíamos mencionado en la siguiente clase, la conducción pasa a través del nodo auriculoventricular. Sin embargo, cuando hay alteraciones en la conducción de la salida del nodo sinusal a través de la aurícula al llegar al nodo AB, no hay una onda P que se siga del complejo QRS. Nosotros recordamos, ¿verdad?, que el ritmo sinusal siempre es una onda P a la que le sigue un QRS, ¿verdad? En este caso, entonces, hay onda P, hay QRS, pero estos no necesariamente siempre se siguen de forma secuencial. Entonces, eso es lo que se produce en los bloqueos AB. Esto puede ser por una sobreestimación vagal, por lesiones del nodo sinusal por isquemia, como en casos de infartos, como el infarto inferior o del ventrículo derecho, en caso de miocarditis, fibrosis, trastornos electrolíticos como hiperpotasemia, intoxicación digitálica, que sería por uso de dioxina, o el uso de beta bloqueantes o también otro antiarrítmico llamado quinidina, ¿sí? ¿Cómo se pueden clasificar los bloqueos auriculoventriculares? Los bloqueos auriculoventriculares pueden ser bloqueo AB de primer grado, un bloqueo AB de segundo grado, que a su vez se divide otra vez en el MOBITS 1, donde se produce el fenómeno de Weckenbach, y el bloqueo AB de segundo grado o MOBITS 2. Y finalmente el bloqueo AB de tercer grado, también llamado bloqueo auriculoventricular completo. Cada uno de ellos tiene diferente representación electrocardiográfica y también diferentes tratamientos. Es por eso la división de estos bloqueos, ¿sí? En el bloqueo AB de primer grado, lo que se produce es un retraso en la conducción desde las células del nodo sinusal a las aurículas, ¿verdad? En este caso, así como tal, no hay un bloqueo per se de lo que sería la traducción de la actividad eléctrica o la despolarización, sino más bien es un retraso. Porque en este caso, a diferencia de los otros bloqueos, los de segundo y tercer grado, la onda P se sigue de un QRS. Voy a activar un ratito mi puntero. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en este bloqueo? En este bloqueo hay onda P, hay QRS, pero ¿qué pasa? El tiempo, el intervalo PR está prolongado, o sea, más que bloqueo como tal, a pesar de que es clasificada así, lo que existe más bien es un retraso en el paso del estímulo del nodo AB o el sistema His-Purkinje y retrasa entonces la aparición del QRS. Entonces, repitiendo, ¿verdad? Para que se vayan memorizando siempre un ritmo, acá el ritmo es regular, pero no es sinusal, porque acuérdense de los tres criterios del ritmo sinusal. Debe haber una onda P precedida de un QRS, un PR constante con un intervalo normal. Acá, por ejemplo, la onda P y el QRS están separadas. ¿Y cómo sabemos eso? Ya es por memoria. Ahora, el intervalo PR normalmente debe durar 0,12 milisegundos a 0,20, ¿sí? Vamos a acordarnos un poquitito. El intervalo es el que incluye la onda. O sea, ¿cómo se calcula el intervalo PR desde esta zona, que sería el inicio de la onda P, hasta antes del inicio del segmento QRS? Y si se pueden fijar, la verdad que no se delimita nomás muy bien en las fotos, los trazados o las divisiones, verán el electrocardiograma, pero dura más de 5 cuadritos. Acá inclusive dura ¿cuánto? 1, 2 cuadrados grandes, o sea, prácticamente 10 cuadritos o inclusive más, que es ya más de lo normal, ¿verdad? Hasta 0,20 es lo normal, que serían 5 cuadritos. O sea, si acá está la onda P, el QRS debería estar ya más o menos en esta zona. Pero ¿qué pasa? Está prolongado, ¿sí? Siempre cuando nosotros vemos lo que sería la zona de bloqueo o para determinar el ritmo, si es regular o no, hay que mirar en todas las diapositivas, buscar la onda P en todas las diapositivas, todas las derivaciones, quiero decir, porque hay derivaciones donde la onda P no está muy bien visualizado, plasmada, ¿verdad? Como dije yo en la clase de electronormal,
la onda P se ve sobre todo en la derivación B1 y en la derivación D2, que son las derivaciones que están más hacia derecha, donde empieza la actividad eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Siempre hay que buscar onda P y siguiendo para determinar si no hay alguna arritmia, hay que buscar siempre en la tira de ritmo. Todos los electrocardiogramas generalmente, o bueno, deberían de incluir la tira de ritmo, porque hay algunos electros en donde solamente se ve dos complejos QRS. Ahí es imposible determinar si es que hay o no algún trastorno extrasístole, algún bloqueo o prolongación en la conducción, porque hay solamente dos complejos, entonces es difícil evaluar. Entonces siempre busquen en donde haya la tira de ritmo, que generalmente está más abajo en el electrocardiograma después de todas las derivaciones, ¿sí? Entonces, en el bloqueo de primer grado, entonces A y P, A y QRS están seguidas, pero este intervalo es prolongado. Y demora más, a lo que les había mencionado, 0,20 segundos para alcanzar y despolarizar a los ventrículos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a identificar en el electrocardiograma cómo es la onda P? Y generalmente es por la morfología, ¿verdad? Generalmente, como dijimos, la onda P tiene una forma, ¿verdad? De un semicilindro, vamos a decirle, ¿verdad? Dirigido siempre hacia arriba, vector positivo, donde tiene una rampa ascendente y una rampa descendente, ¿sí? Y ya por la morfología, ustedes podrían tal vez determinar que la que es más parecida a la onda P en este electrocardiograma es esta, ¿sí? Esta no sería la onda P porque ya es una onda ya muy elevada y se sigue por cada complejo QRS. Generalmente detrás de un QRS siempre está la onda T. Entonces esta sería la onda T. Y luego al terminar empieza un nuevo ciclo ya con la onda P, solo que está muy cerca, muy metida del complejo previo, por eso puede prestar a confusión, ¿verdad? Pero entonces hay que seguir en la tira de ritmo para poder identificar. Lo más fácil siempre, lógicamente, identificar el QRS. Aquí hay dos ondas posteriores y hay una onda anterior. Tratar de ver. Entonces la que siempre debería seguirle sería la onda P, la que está antes, aunque acá está muy ya adelantada, ¿verdad? Y la que siempre está posterior debería ser la onda T. Entonces nosotros, asumiendo y teniendo ese razonamiento, a partir de él podemos identificarlo, ¿verdad? Y ven que, entonces teniendo en cuenta en la tira de ritmo, se repite esto, QRS, TP, PR prolongado, QRS, TP, PR prolongado, QRS, T y P. Entonces eso se va repitiendo y ese sería el más simple de los bloqueos. Generalmente también es el que a veces pasa más desapercibido. ¿Por qué? Porque siempre hay que tratar de despacito, o sea, ir viendo paso por paso realmente lo que sería los momentos del electrocardiograma. A veces uno se olvida de escribir el PR, uno va directamente a ver si el QRS está ancho o no, es lo que más siempre pues llama la atención, como les dije yo en un electrocardiograma, ver el QRS. Y entonces uno deja de lado la onda P, a veces la onda P también puede estar, una onda P picuda, también puede tener alteraciones de morfología, puede inclusive no estar y confundir con otra arritmia como una fibrilación, en donde la frecuencia es bastante regular, la distancia entre cada QRS, entonces a veces uno puede olvidarlo, ¿sí? Y es importante, a pesar de ser dentro de los bloqueos el más tal vez inocente, también se debe tener en cuenta porque podemos dar medicación a los pacientes que tal vez podría empeorar esta prolongación del intervalo PR y eso también tener malas consecuencias para el paciente, ¿sí? Bueno, y eso es más que nada, entonces bloqueo AB de primer grado. La alteración, como les dije, entonces es el intervalo PR prolongado con un QRS estrecho de no existir otra alteración. Lógicamente también pueden haber dentro de un electrocardiograma patológico, y es lo que, de hecho, que más frecuentemente pasa, es haber varias alteraciones en un mismo electro. O sea, el paciente tiene bloqueo de ramas, con bloqueo de primer grado, otro tipo de bloqueo fascicular, ¿verdad? Pero lo que debería haber en lo más simple y específicamente solamente un BAB de primer grado en un electro es PR prolongado con un QRS estrecho posterior a 0,20 segundos, ¿sí? Y lo que les mencioné, ¿verdad? Que no existe una interrupción como tal, sino que es más bien un retraso, a diferencia de otros bloqueos de mayor grado, ¿sí?
Bueno, eso con respecto al VAB de primer grado. Luego está ya el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, en donde algunos de los estímulos sinusales, ahí sí ya no son conducidos o son conducidos de forma intermitente, ¿sí? Y se clasifican en dos grupos como había mencionado. El grupo 1 de tipo 1 de Weckenbach, en donde hay una disminución progresiva al intervalo PP hasta que aparece una pausa, que es menor que la suma de los dos intervalos consecutivos previos. Eso voy a explicar cuando muestro la imagen, ¿sí? Y el tipo de MOVIS 2 en un intervalo PP constante hasta que aparece una pausa que es múltiple del intervalo PP normal, ¿sí? Bueno, vamos ya a lo práctico, que sería viendo un poquito el trazado eléctrico, ¿verdad? Entonces, en la derivación B4 vemos en este ejemplo un trazado en donde A y P le sigue un QRST, hasta ahí todo normal. Luego, lógicamente, una pausa, ya empieza un nuevo ciclo, la onda P, el intervalo PR, QRS, y tal vez acá no sea tan notoria la diferencia, pero acá sí ustedes ya se van dando cuenta que este intervalo PR es cada vez más prolongado, ¿sí? Hasta que de repente hay una pausa, hay una onda P, hay un silencio, hay una línea isoeléctrica, aquí debería haber un QRS y está ausente. Y luego nuevamente empieza el ciclo. Esto es lo que caracteriza a un VAB de segundo grado. Hay un PR que se va prolongando con cada ciclo hasta que una onda P no conduce al QRS, ¿sí? Entonces, por eso dice que el intervalo PP se hace cada vez más corto, porque esta onda P se va acercando a esta onda P. Y si ven la diferencia entre esta y esta, cada vez está más cerca una onda P de la otra. Y se va alejando, lógicamente, del QRS. Acá también se va acercando más la onda P hasta que finalmente no conduce. Y en la última ya es la suma de este intervalo y de estos dos intervalos previos, quiero decir, ¿verdad? Y entonces lo que vemos es un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P se bloquea, ¿sí? O sea, se bloquea porque no conduce lo que debería conducir, que es un QRS. El intervalo PR se acorta progresivamente hasta la onda P bloqueada. El complejo QRS, como había mencionado, debería ser estrecho, de características normales, si es que no hay otra alteración, que a veces lastimosamente no pasa y hay varios momentos o hay varias alteraciones en el electro, que voy a tratar de mostrar en la siguiente clase. Hoy les traje ejemplos, un ejemplo de cada uno, pero de forma aislada para tratar de que piensen en cada patología con cada electro diferente, ¿verdad? Pero también hay electros muy patológicos donde se ve varias alteraciones y también es importante, y voy a tratar de conseguir todos los ejemplos que pueda para la siguiente clase, ¿sí? Y el intervalo RR que contiene la onda P bloqueada es más corto que los intervalos RR previos, ¿sí? Y bueno, después ya está el bloqueo AB de segundo grado, que sería el MOVIS 2. En este, la diferencia es que el intervalo PR es constante. O sea, no se va prolongando el intervalo PR. Los intervalos PR previos y posteriores son de similar duración, pero hay una onda P bloqueada que aparece de forma repentina, vamos a decirle, ¿verdad? Y el complejo QRS también es de características normales si no hay otra alteración. En este bloqueo, entonces, todo es en una P, QRS normal, P, QRS normal, luego la P, QRS normal, y todos estos intervalos. O sea, este es igual a este, es igual a este. Y de repente, una onda P está solita, aislada. Hay un silencio, posteriormente una línea isoeléctrica, y luego empieza otra vez el bloqueo, una onda P, conduce un QRS, y finalmente otra vez aparece onda, aquí empieza aparentemente el bloqueo, ¿verdad? Está en un QRS, o sea, una onda P conducida, luego no conducida, conducida, no conducida, y posteriormente tal vez así sigue en el ejemplo en este tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia en el de tipo 1 y el de tipo 2. Bloqueo tipo 1, entonces como dije, ven el PRE, fíjense en la línea azul, cómo se va prolongando, y una de ellas no conduce, y en el MOVIS 2 sigue la línea azul, o sea, el intervalo PR es constante, es normal, y de repente una de ellas se le da por
no conducir, ¿sí? Y esto también a veces tiene una cierta, un cierto ciclo en el cual se va produciendo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, no conduce, luego conduce, no conduce, conduce. Y a este tipo se llama bloqueo AB21, porque por cada dos bordadas ciclos, una no conduce, ¿sí? Hay otros bloqueos en donde sería, por ejemplo, el 3-1, que se llama, ¿verdad? Que sería 3-2.1, en donde por cada 3 ciclos cardíacos, una no conduce. O sea, conduce, conduce, silencio, conduce, conduce, silencio. Y esto se de acuerdo a cada tipo, ¿verdad? Que es lo que él menciona también justamente aquí abajo, ¿verdad? Puede ser una secuencia determinada, como por ejemplo cada 3 intervalos o 3 ciclos hay una onda, por ejemplo, bloqueada, o también puede ser variable, ¿sí? Y cuando el bloqueo es de cada vez más alto grado, o sea, el bloqueo es mayor, son más intermitentes, ¿verdad? Lo que sería, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Por cada onda P consecutiva bloqueada, hay, o sea, por cada onda P no bloqueada, hay una onda P consecutiva bloqueada, ¿sí? Y esto también puede estar acompañado de sintomatología, el paciente puede presentar mareos, puede presentar síncope y lógicamente eso puede ser nefasto para el paciente. Entonces, ya estos bloqueos, el bloqueo AB de segundo grado y el siguiente, que es el bloqueo AB total, que les voy a mencionar, generalmente ya son llamados bloqueos de alto grado y generalmente ya tienen indicación de colocación de marcapaso. ¿Por qué? Porque de forma inesperada se puede producir esto, ¿verdad? La onda P que no conduce y a veces hay un gran silencio, no como en este ejemplo, ¿verdad? A veces hay un gran silencio, hay una gran pausa, a veces inclusive 2, 3 segundos, y eso produce, lógicamente, hipoxemia a nivel cerebral, produce síncope y puede producir inclusive muerte súbita al paciente, ¿sí? Y bueno, entonces el bloqueo AB de tercer grado es el último de los bloqueos auriculoventriculares y aquí ya hay una interrupción completa de lo que sería la conducción AB. Ningún estímulo generado por la aurícula pasa al ventrículo, o sea, hay una disociación entre la aurícula y el ventrículo. ¿Qué significa eso? Que cada uno conduce por su parte. No hay ninguna onda P que generalmente esté seguida por un QRS, o si lo hace es de forma, no es eso de una forma casual, porque cada uno sigue su ritmo de forma independiente, ¿sí? Y el ritmo ventricular en la frecuencia va a depender del sitio a nivel donde se produce la conducción o el ritmo de escape, que puede ser en el nodo auriculoventricular, el haz de His o alguna rama de ellas, mientras que más alto es el sitio de bloqueo, mayor es la frecuencia cardíaca y el QRS es más estrecho. ¿Qué significa esto, verdad? ¿Y cómo se traduce eso en una tira de ritmo en el electrocardiograma? Se produce por una onda P que no es precedida de un QRS con una disociación auriculoventricular, o sea, es un ritmo no regular y un ritmo tampoco no sinusal. Como habíamos dicho en el ejemplo anterior, lo más fácil de identificar siempre es un QRS, que sería nuestro complejo aquí en esta zona, ¿verdad? Las líneas, las rayas más grandes, así hablando rápidamente, ¿verdad? Generalmente la que la sigue es la onda T, pero vemos como muescas de similares características, ¿verdad? Que tienen la morfología bastante similar a lo que es una onda P normal, ¿verdad? Y que se repiten de forma frecuente y que inclusive pueden alterar la morfología de la onda T, porque a veces se meten en lo que sería la onda T. Por ejemplo, en QRS hay un ligero descenso del segmento ST, esta debería ser la onda T, es bastante similar a la onda P, puede confundir, claro que sí, ¿verdad? Lo que nosotros vemos es tratamos de medir, lógicamente, con una regla para hacerlo todo bien centimetrado y ahí determinamos. Esta está aquí delante del QRS, nos ayuda, lógicamente no es que esta onda P bloquea sí el QRS, sino que está ahí de forma casual porque cada uno contrae por su lado, pero bueno, nos ayuda a determinar que esta es la onda P. Entonces vamos por la distancia, medimos, ¿verdad? Si es que nos queda duda con esta onda T, la distancia aquí es de tantos milisegundos, por ejemplo, aquí es de 5, por ejemplo, de 0,20, 0,40 milisegundos y tratamos de medir, ¿verdad? O bueno, vamos con regla tantos centímetros, ¿verdad?
Medimos y justo cae aquí vamos a decir, la misma distancia. Entonces asumimos probablemente esta sea una onda P también. Vamos haciendo eso de forma repetitiva y vamos viendo que va cayendo, aquí se fue mi reglita, va cayendo en la misma zona en lo que serían las flechitas de abajo. Va cayendo. Ven que la distancia, lógicamente sin regla eso, pero se puede ver bien que cada onda P tiene una distancia igual a cada una y eso es lo que caracteriza el bloqueo auriculoventricular. Se contrae la aurícula de forma independiente a su ritmo. No le importa, no le interesa lo que hace el QRS. El QRS está por su lado. Como les dije, aquí cae de forma casual y nos ayuda a identificar la onda P, sí, para eso sirve, ¿verdad? Pero tampoco nos sigue una secuencia como tal relacionada al QRS, ¿verdad? Y bueno, entonces vemos que la distancia entre las ondas P son todas similares y lo mismo pasa con el QRS. La distancia entre cada QRS es similar, cada uno por su lado. Uno no ve lo que hace el otro, ¿sí? Entonces, las características en el electrocardiograma son que la onda P y el complejo QRS no guardan relación entre sí, siendo la frecuencia de la onda P en este caso, ¿verdad?, mayor, porque algunas de ellas nomás son conducidas y otras no. La localización de onda P es cercana al QRS, o sea, puede estar cercana al QRS, puede estar inscrita en él, a veces de forma al QRS o la onda T. Y si ustedes se fijan acá, no sé si les llama la atención este que es diferente, ¿verdad? Que parece una onda P mellada, una onda T, no se entiende muy bien qué es lo que es, ¿verdad? Y por eso es importante la tira de ritmo, porque lógicamente con un solo complejo no vamos a poder determinar a qué se refiere o qué está tratando de decirnos ese electrocardiograma. Pero lógicamente si ven en las tiras anteriores que hay ondas P que se van produciendo de forma sucesiva y secuencial a un ritmo constante, entonces con una regla van a tratar de delimitar y probablemente por la distancia inclusive sea esta o bueno, tal vez esta, porque aquí sí es difícil determinar, no es como en el primer ejemplo en donde comienza y tal vez hay una diferencia mayor, ¿verdad? Probablemente sea esta o inclusive esa, la onda P, y acá le sigue de nuevo otra onda P. Entonces a veces puede formar. Entonces usted tiene que tener eso en cuenta también. Cuando se mete dentro de lo que es un complejo QRS o el complejo la onda T, puede formar a la misma, ¿verdad? Y eso puede confundir, pero es nada más que una onda P metida en el ciclo, ¿verdad? Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Y, lógicamente, la morfología y la frecuencia del complejo QRS ya va a depender del ritmo de escape. O sea, la onda P indica la despolarización auricular, ¿verdad? Se contrae, esto no pasa al QRS, entonces el QRS o la despolarización a nivel ventricular lo hace por su lado. Y dependiendo del nivel de bloqueo, ¿verdad? Si el bloqueo es alto, este es mi rama, este es mi haz de His, mi rama derecha y mi rama izquierda, ¿verdad? Aquí está el nodo sinusal y aquí están los haces internodales, ¿verdad? Dependiendo del nivel de bloqueo, ese bloqueo, microscópicamente hablando, está más alto, entonces el QRS no es tan ancho y la frecuencia es más alta. Si el bloqueo está más abajo, el bloqueo AB, la frecuencia va a ser más baja porque la despolarización siempre, o sea, la frecuencia cardíaca está por el sistema eléctrico para que dé una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto normalmente, que es el ritmo sinusal, ¿verdad? Cuando esto no se produce, el ventrículo debe despolarizarse o debe contraerse a partir de la actividad eléctrica que está instalada a nivel del músculo o de las fibras más distales. Y esa despolarización es más prolongada, o sea, la frecuencia cardíaca es más lenta porque tarda más en despolarizar todo lo que sería el ventrículo tanto izquierdo como derecho. Entonces, cuando el bloqueo se encuentra a un nivel más bajo de lo que serían los el bloqueo en sí, la despolarización es más tardía y el QRS es más ancho. Ahí ya puede dar un QRS ensanchado. Normalmente, acuérdense, el QRS mide entre hasta 0,11 milímetros o sea, milisegundos, 0,12 ya sería un bloqueo de rama. Entonces, cuanto más estrecho es más alto el bloqueo y también es más alta la frecuencia. Cuando más bajo o más distal, vamos a decirlo, es el bloqueo, el QRS es más ancho y la frecuencia es más baja. Esto puede ir inclusive hasta 30, 35 latidos por minuto. Vamos a recordar un poquito el cálculo de la frecuencia cardíaca. Hay varias formas de calcular. La más fácil de repente cuando
hay dudas, es acordarnos del número 1500, ¿sí? Entonces 1500 dividido una distancia de RR, dividido el número de cuadritos pequeños, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, dividiendo 1500, dividido el número de cuadritos que hay aquí, que sería más o menos 10, 20, 30, 32 cuadritos más o menos, da una frecuencia cardíaca de 44 latidos por minuto, ¿sí? Y bueno, y eso, ¿verdad? Entonces, cuando el bloqueo entonces es más proximal, QRS es más estrecho, la frecuencia no es tan baja, y cuando el bloqueo es más distal, el QRS se ensancha, puede ser mayor a lo normal su duración, y puede ser similar a la morfología de un bloqueo de rama, y la frecuencia cardíaca también más, es más baja, o sea, es menor la frecuencia. Hay una bradicardia ya más marcada. Bueno, eso es con respecto a los bloqueos, entonces, bloqueo AV de primero, segundo y tercer grado, entonces repasando, ¿sí? Bloqueo de primer grado, entonces repaso, lo que hay es una P, hay un QRS, pero el intervalo PR es prolongado, ¿sí? Después está el bloqueo AB de segundo grado, el de tipo 1, que es el Weckenbach, en donde el PR se va prolongando hasta que una onda P no conduce al QRS. Y el bloqueo AB de segundo grado, hay un PR normal hasta que una onda P de repente no conduce ningún tipo de QRS y hay un silencio, una pausa, ¿verdad? Y en el tipo 3 ya no hay PR como tal porque no existe una onda P a la que sí un QRS, sino que cada uno se contrae de forma independiente. Entonces está el bloque, la frecuencia auricular por un lado y la frecuencia ventricular por otro lado, ¿sí? Eso es con respecto a los bloqueos. A ver que le voy a mostrar después alguna imagen de cada uno de ellos, ¿verdad? Y bueno, eso es con respecto al intervalo, ¿verdad? Vamos viendo entonces, ya hablamos del intervalo PR, luego ya se habla del QRS. Como habíamos hablado, el QRS normalmente debe ser estrecho, tiene una secuencia o una morfología que es típica, vamos a decir, siempre cordiales, en donde siempre hay una pequeña R que es alta en las derivaciones B1, luego una onda Q, y finalmente puede haber o no una onda S, ¿verdad? Dependiendo desde dónde se está observando, desde B1 hasta B6. En B1 siempre hay una onda R que es pequeña, en B4 ya hay un QRS en donde tanto la R y la S son similares, y finalmente se aleja más ya de la cara lateral, B5, B6, y ya da una morfología de una R, una S más pequeña, ¿sí? Y en las derivaciones de miembros suele ser más variable la morfología del QRS, pero siempre nos tenemos que acordar de que en teoría debe ser en un eje normal, en D1 siempre es positivo y en ABF también es positivo. Bueno, eso es lo básico de lo que es el complejo QRS, ¿verdad? Y su duración que debe ser menor a 0,12 milisegundos. Y eso es lo que nos da la pauta para hablar lo que es los bloqueos de rama que voy a mencionar, ¿verdad? Repasando un poquitito de lo que traté de dibujar con mi puntero en las líneas anteriores, siempre el nodo sinusal despolariza la aurícula, tanto la izquierda como derecha, a través de los haces internodales. Esto viaja a nivel del nodo auriculoventricular para posteriormente pasar luego al haz de His y a las ramas. Tiene dos ramas el haz de His, una rama derecha y una rama izquierda. Generalmente esto está simplificado de esta forma, pero deben saber que la rama izquierda también tiene un fascículo anterior y un fascículo que es posterior, porque están los bloqueos que no son per sí de la rama izquierda, sino que son bloqueos del fascículo, que son diferentes los bloqueos fasciculares, ¿verdad? Que puede ser a este nivel o a este nivel, ¿sí? Para que tengan un poco en cuenta. Bueno, y entonces tenemos dentro de lo que es el haz de His, una rama derecha, que es una rama larga, fina, redondeada, discurre en el lado derecho del tabique interventricular y conduce los impulsos eléctricos hacia el ventrículo derecho, ¿verdad? Y está en la zona derecha, esto lo sería el tabique o sería el septum, ¿verdad? Esto sería el lado derecho y esto sería el lado izquierdo, ¿sí?
Y la rama izquierda del haz de Higgs, donde tiene otra vez un tronco común izquierdo, corto, grueso y plano, y tiene dos divisiones principales, que es lo que mencioné, que no está nomás dibujado acá, a veces está simplificado eso. Y hay un fascículo anterior izquierdo y un fascículo posterior izquierdo, ¿verdad? Y conducen los impulsos eléctricos hasta el ventrículo izquierdo, incluyendo también la zona del tabique interventricular, ¿sí? Entonces, cuando hablamos ya de un bloqueo de rama derecha, lo que se produce es que aquí, a donde está la línea negra, vamos a decirle, ahí es donde hay una interferencia, hay cese del paso de la actividad eléctrica, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? El impulso eléctrico que viene a través del tronco del haz de Higgs debe iniciar primero a la izquierda y posteriormente de despolarizar todo el ventrículo izquierdo, pasa al ventrículo derecho. Y entonces, como esto, como les había mencionado, la polarización a nivel del miocito, el músculo cardíaco, es más lenta, aquí pasa rápidamente la despolarización o la eléctrica, y luego aquí esta da la actividad o la despolarización para poder dispolarizar y poder permitir la contracción de lo que es el ventrículo derecho. Entonces, eso explica que lógicamente esto que se despolariza generalmente de forma casi similar, tanto derecha como izquierda, a que se despolarice una primero, luego la otra zona, y entonces eso es lo que explica que este QRS esté ensanchado, porque tarda más la despolarización. Entonces, así si se acuerdan de repente, les hablo un poquito de fisiopatología, bueno, trato de lo más simple posible, pero para que puedan tener en cuenta. Entonces, ustedes se acuerdan de este dibujito y ahí entienden por qué el QRS está prolongado, ¿sí? Porque la despolarización no es al mismo tiempo, entonces el QRS es más ancho porque se prolonga más este tiempo de despolarización, ¿sí? Y esto tiene una morfología típica, que es lo que sería el electrocardiograma, ¿verdad? Generalmente en las derivaciones derechas no hay un cierto problema inicial, ¿verdad? Porque hay siempre una onda de despolarización dirigida hacia abajo, que está similar o sería en proyección a derecha, entonces es positiva porque es en la misma zona. Luego se va alejando del lado derecho la despolarización y entonces por eso es una onda negativa. Esto siempre es mirando desde B1. B1, ¿dónde se encuentra? Acordándonos un poco en el plano de lo que sería el plano del paciente. Nosotros, ¿dónde colocamos nuestra ventosa? Colocamos aquí la de B1, ¿sí? ¿Cómo se acordaban la localización del electro? B4 generalmente en el apex, en esta zona, ¿verdad? Y B5 y B6 más o menos a esta zona. Entonces, siguiendo un poco la despolarización, se acompaña, o sea, se dirige hacia B1. Entonces, por eso da una primera onda positiva. Pero luego, posteriormente, ustedes ven que la despolarización, al estar bloqueada en esta zona, se aleja de B1. Por eso da una onda S negativa, ¿verdad? Y finalmente, después de toda la despolarización del lado izquierdo, se acerca otra vez la corriente eléctrica, vamos a decirle a derecha, hacia el ventrículo derecho. Entonces, por eso se vuelve a ver una onda positiva, porque uno está viendo que toda la corriente está volviendo otra vez hacia ella. Y como les había mencionado ya en la clase de electronormal, siempre cuando se acerca, o sea, desde el punto en que está mirando la derivación, si se acerca hacia esa derivación la corriente eléctrica, pues da una onda, una línea positiva, que siempre lo positivo es lo que está trazado hacia arriba, en lo que es la línea isoeléctrica, ¿verdad? Entonces, B1 se dirige hacia abajo, hay una onda positiva, se aleja porque se despolariza primero el lado izquierdo, por eso da esta onda negativa, y finalmente de vuelta una onda positiva porque la corriente eléctrica se va acercando. B1 ve que vuelve otra vez la corriente eléctrica, entonces dibuja una onda R positiva, ¿verdad? Y esto da generalmente una morfología que sería de una M, ¿verdad? Si ustedes usan con mucha imaginación, se puede ver la morfología de una M o de una oreja de conejo, que también se suele mencionar, ¿verdad? Y entonces es lo que da la morfología de RSR', ¿sí? Está plasmada aquí en el dibujo. Y como nos acordamos en la clase de electronormal, ¿verdad? Siempre RS aquí más pequeña, o sea, esto se traduce, se dibuja así, una R pequeña, una S pequeña, ¿por qué? Por el tamaño.
y una R', porque acuérdense, la R es toda onda positiva, ¿sí? Entonces, de vuelta una onda R positiva, pero como ya hay una R previa, este se le llama R', por lo que sería R con una especie de una coma, ¿verdad? Entonces sería RS, R', ¿sí? Eso se ve en morfología en B1. Siempre hay que tratar, hay que seguir un orden y siempre tratar, entonces como lo dijimos, morfología típica en las precordiales tiene el QRS, entonces empezar siempre viendo B1, que es la primera derivación en precordial, y ahí vemos que hay entonces una morfología alterada, un QRS ensanchado, y ahí vamos determinando. A veces al primer entrado, miren, no si tiene bloqueo de rama. Entonces lo primero que ve, QRS, ¿está ensanchado, sí o no? La respuesta en este caso es sí. Y dibujan y ustedes ven qué morfología tiene. RS, R'. Entonces esta morfología es la morfología que está descrita en lo que es el bloqueo de rama derecha, ¿sí? Y el bloqueo de rama derecha, a su vez, el QRS ensanchado produce una alteración en lo que es la polarización también. Y generalmente están las ondas T negativas, o sea, está la onda T invertida, que sería una onda T negativa, ¿verdad? Generalmente uno piensa, cuando tiene una onda T negativa, en lo que es isquemia, ¿verdad? En lo que es infarto. Pero en este caso no se puede determinar si el paciente tiene o no una alteración, una isquemia miocárdica, porque esta onda T es siempre negativa secundaria a este trastorno en la repolarización. Siempre que tiene esta morfología de M, está seguida por una onda T negativa en el mismo electrocardiograma. En el electrocardiograma, ya en las otras derivaciones que le voy a mostrar, que son B3, B4, B5, B6, cuando ya no se presenta esta morfología, no debería ya haber onda T negativa. O sea, que hay un trastorno de la repolarización, la onda T, nos acordamos que habla de la repolarización ventricular, ¿verdad? Y entonces un trastorno de la repolarización secundario al bloqueo, ¿sí? Y eso es lo que vemos acá. No se ve nomás muy bien porque esta onda R es muy pequeña, pero en teoría tiene esta morfología y se fija en la onda T. Aquí es negativa, acá aparentemente está ya siendo normalizada, y fíjense acá ya no hay esa morfología, y las ondas T acá ya sí deben ser positivas, ¿verdad? Entonces eso es lo que se observa. Esto se produce en las derivaciones derechas, y tanto B1, derivación derecha, generalmente B2 también la acompaña, y también acuérdense la principal derivación derecha de todas, que es ABR. No se ve nomás muy bien en este trazado eléctrico, tengo otro después para mostrarle, pero también en ABR debe tener esta morfología, y ven la onda T también es negativa secundaria a esa morfología que les había mencionado, ¿sí? Y bueno, totalmente lo opuesto pasa en el bloqueo de rama izquierda. La despolarización empieza a derecha y posteriormente se va acercando hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, por eso, en el bloqueo de rama izquierda, les voy a mostrar en este ejemplo, a ver si puedo borrar. Ay, no se puede. Bueno, entonces en el bloqueo de rama izquierda, para no confundirlos, pasa exactamente lo opuesto, ¿verdad? Entonces, tu rama derecha y la izquierda. Siempre tiene morfología calculada, siempre como les había mencionado, ¿verdad? Entonces, siempre empezando por orden, empezando en B1. B1 se encuentra aquí, en este nivel, en lo que sería el plano horizontal, ¿verdad? Al estar bloqueada, esta rama empieza la despolarización en de la rama derecha, y luego de la rama derecha tiene que viajar hacia el lado izquierdo, la corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces, normalmente este primer vector, o sea, esta primera corriente eléctrica, vamos a decirle, se acerca a B1. Entonces, por eso siempre hay una onda R positiva, pero a veces inclusive puede no estar presente, como en este caso, ¿verdad? Y toda la despolarización o toda la corriente eléctrica se retrasa, hay un QRS ensanchado y se va alejando de B1. Por eso es una onda negativa que es pronunciada, ¿verdad? O sea, profunda, quiero decir, profunda, con QRS estrecho, porque se va alejando totalmente de B1. A veces hay una pequeña onda R, o a veces inclusive el bloqueo es tan importante que va todo de derecha a izquierda y da esta morfología que pueden ver aquí en el dibujo, ¿sí? Y eso es lo que se observa en B1.
Y por el otro lado, en B6, ustedes saben que siempre la corriente eléctrica, como se va despolarizando a una R alta en B6, aquí también se dirige a izquierda, o sea, también hay una onda R en B6, pero esta onda R está diferenciada de lo normal. ¿Por qué? Porque hay un QRS prolongado. Y también, lógicamente, en este caso, que sería lo normal, debería haber, no se ve nomás acá por este dibujito, una onda T normal, y acá hay una onda T alterada, que es secundaria a esta despolarización anómala del ventrículo, ¿sí? Entonces, la morfología, entonces, la duración del QRS es mayor a 0,12 segundos. Eso es un bloqueo completo. A veces hay también esta morfología, pero no dura 0,12 segundos. No llega a los 3 cuadritos como tal. Entonces eso se llama bloqueo incompleto, que también puede existir, ¿verdad? Dependiendo del grado del bloqueo. Entonces esto generalmente es completo cuando es mayor a 0,12, pero tienen que contar los cuadritos. Y no cumple 0,12, pero ustedes ven esta morfología que les llama la atención en B1, que no es normal, y en B6 también. Entonces van calculando, no es 0,12, pero es mayor a 0,10, está entre 0,10 y 0,11, entonces eso se llama bloqueo incompleto. Lo mismo puede pasar, no les mencioné nomás, pero lo mismo puede pasar en lo que es el bloqueo de rama también derecha, ¿verdad? También hay esa morfología que les voy a mostrar justo, tengo un dibujo después, en donde hay esta morfología de la orejita de conejo en B1, ¿verdad? Que era el bloqueo de rama derecha, pero no es tan engrosado el QRS, no es tan ancho, entonces es un bloqueo incompleto, ¿sí? Y bueno, la morfología en B1 es principalmente negativa. ¿Por qué? Porque se va, toda la despolarización se va alejando de B1, empieza a derecha, pero se va hacia izquierda, entonces es predominantemente negativa. Y la morfología en B5, B6, que no hay onda Q y hay ondas R anchas, empastadas. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Que tiene una forma así de una pendiente más o menos, no es picuda, como en este caso es empastada, o con muesca, ¿sí? Es lo que sucede a este nivel, ¿verdad? En este dibujo, ¿verdad? El bloqueo de rama derecha, vemos que entonces en la derivación B1 se va alejando de B1, entonces por eso es predominantemente negativo, y se va acercando a B6. Y en B6 tarda también esta conducción, y también, a pesar de esta morfología como tal, dice que puede tener muescas. Y puede ser similar a lo que sería, bueno, aquí similar a lo que es un bloqueo de rama, pero en el bloqueo de rama generalmente hay una onda negativa en medio, ¿verdad? Acá ven que B6 hay una onda, pero está empastada, no llega a pasar la línea isoeléctrica como en B1, para que no se confundan, ¿verdad? Este bloqueo de rama derecha en B1 y este bloqueo de rama izquierda en B6. También da una M, ¿verdad? Pero como tal ven que no hay una línea negativa en este caso, a diferencia del bloqueo de rama derecha, que es lo que diferencia el bloqueo de rama izquierda, por si se llegan a confundir dónde era que se veía la M. A veces pasa, no me acuerdo si era en B1, no me acuerdo si era en B6, acá también hay M como out para diferenciar, y generalmente entonces la bloqueo de rama derecha hay una onda T negativa que pasa por debajo de la línea isoeléctrica al medio. Y siempre acuérdense, por eso hay que seguir un orden, como dije yo en la primera clase de electrocardiograma, orden típico, siempre el orden empezar entonces en B1. Eso es lo que tienen que recordar, la derivación B1, ¿sí? Y acá hay otro ejemplo de bloqueo de rama izquierda. Entonces, ¿cómo se ve la despolarización? Alejando, se va acercando hacia la zona media, o sea, se va alejando de las derivaciones derechas, por eso B1 es bien negativa, hasta que posteriormente se va positivizando más, y hay una muesca. Vienen que acá no forma luego la M típica, a veces forma esta M típica como acá, por ejemplo, en B5, a veces no, pero no, hay una onda T negativa en medio. QRS está ensanchado, ¿verdad? Y entonces B1 es lo que hay que recordar. La forma de la orejita de conejo, RSR', y en B1 es la forma, bueno, no sé si ayuda o no, pero a veces estos dibujitos son lo que uno se acuerda, ¿verdad? Entonces tiene la morfología de lo que es un cono de helado en B1, ¿sí? Para tener en cuenta nomás por si por ahí les sirva, espero que sí, ¿verdad? Bueno, y esos serían los bloqueos de rama, que serían la rama derecha del haz de His y la rama izquierda. A veces el bloqueo no se produce en el nacimiento, o sea, en las ramas. A veces de un
los fascículos y están en bloqueos fasciculares. Antes estos bloqueos son bloqueos fasciculares izquierdos, porque la rama es la que tiene dos fascículos que le había mencionado al inicio de la clase, ¿sí? Y entonces sabemos que hay un fascículo anterior y un fascículo posterior. El fascículo anterior anterosuperior del ventrículo izquierdo y el fascículo posterior a la región ya posterior e inferior de todo el ventrículo, ¿verdad? Porque es un ventrículo, lógicamente es una zona de mayor, en teoría, masa muscular, a diferencia del lado derecho, y tiene otra rama que le facilita entonces para transmitir de forma casi sincrónica lo que sería el impulso eléctrico a través de todo el ventrículo izquierdo. Y estos bloqueos fasciculares son los que son llamados hemibloqueos, ¿sí? Esto no es lo mismo que bloqueo incompleto. ¿Por qué? Porque en el bloqueo incompleto hay un bloqueo en esta zona, pero está antes la bifurcación y la duración es menor nomás. En el bloqueo, en el hemibloqueo, el bloqueo está, pero en uno de los dos fascículos, o está aquí o está aquí. Entonces, eso quiero que tengan en cuenta y que lleven un poco de aprendizaje de esta clase, ¿verdad? Más allá de la morfología y todo eso. Cuando uno dice bloqueo incompleto, entonces antes de la división en los fascículos. Y cuando dice hemibloqueo, es ya cuando es uno solo de los fascículos lo que está bloqueado, ¿sí? Entonces, son llamados hemibloqueos. Y generalmente también se caracterizan así igual, a forma similar que un bloqueo incompleto, se caracterizan por no ensanchar el QRS. Lo que más hace es desviar el eje cardíaco, ¿sí? La principal alteración. Entonces, por eso es importante, a veces uno justamente no se da cuenta porque no hay un QRS ensanchado, piensa que todo está normal, pero hay algo que no está normal en esto, que es la desviación del eje. Entonces, por eso es importante tener un orden y describir paso por paso los momentos del electrocardiograma. Entonces ahí ustedes ven que todo está normal y les llama la atención que el eje está a menos 45 grados, que es algo anormal. Entonces ahí ustedes van buscando algo más o una causa de desviación del eje que puede ser también un hemibloqueo. Y ahí entonces van a ir viendo la morfología de cada uno, las características que ahora voy a mencionar. Y entonces ustedes pueden describir, ¿verdad? Muchas veces inclusive se pasan por alto. A lo mejor no tiene ninguna traducción clínica en el paciente, pero es importante, lógicamente, que esté bien descrito ese electrocardiograma. Generalmente el bloqueo anterior, o sea, del fascículo anterior, no es tan patológico como tal, pero sí el bloqueo posterior es sí ya sugerente de isquemia. Entonces, por eso es importante también mencionar un electro que tal vez parecería normal, que no lo es así. Entonces, por eso es importante recordar todos los pasos del electrocardiograma, describir todo y calcular también el eje. Eso ya hablamos la clase pasada. Generalmente el eje cardíaco se determina midiendo D1 en la línea horizontal y ABF en la línea vertical, y se va trazando lo que sería la dirección, así como un plano de ordenadas para ver dónde está. Generalmente el eje cardíaco normal, les repito nomás esto para que ustedes tengan en cuenta, ahí no me sale, es menos 30 hasta más 110, que es para mí la división que más me gusta. Algunos dicen hasta 90, pero a mí me gusta más hasta 110. Cuando está más allá de menos 30, un eje está desviado a izquierda, y cuando está más allá de 110, está desviado a derecha. Y cuando está totalmente desviado en esta zona, ya es extrema izquierda o extrema derecha, o un bloqueo, o sea, una desviación extrema, sin ponerle nombre, ¿verdad? El bloqueo fascicular anterior, el eje está desviado a izquierda, eso es algo que tienen que saber, y el bloqueo fascicular posterior, el eje está desviado a derecha. Entonces esa es una forma de determinar, ¿sí? Entonces en el bloqueo fascicular anterior, entonces esta zona es la que está bloqueada, ¿verdad? Y el eje entonces está desviado a izquierda. Como le mencioné, hasta menos 30 es lo normal, hasta 110, ¿verdad? Esto sería todo el eje normal. Cuando está más allá de menos 30, entonces está desviado. ¿Y cómo se determina eso? Generalmente calculando por el D1, que generalmente suele ser negativo, ¿verdad? Y ABF también, o sea, de ABF quiero decir, ABF es negativo, y el D1 que es positivo, y se va calculando según el punto de coordinación de ambos elementos, ¿verdad? Entonces D1 está hacia este lado del cuadrado, entonces por eso es positivo. Pero ABF generalmente se dirige hacia esta zona, pero en el plano el ABF está negativo, que sería hacia menos 90, entonces está hacia esta zona.
Eso es lo primero que tienen que ver. De 1 positivo, ABF negativo, eje desviado de izquierda. Y ahí empiezan a determinar las características, ¿verdad? Y bueno, esto no hay mucha explicación así como tal, es más memoria que otra cosa. En las derivaciones laterales hay QR, en las derivaciones de 1 y ABL, y hay la morfología de RS, que significa una R pequeña y una S profunda en las derivaciones inferiores. O sea, aquí se ve más que nada las derivaciones de miembros, no tanto las precordiales. Se va calculando el eje. De 1 es positivo, ABF negativo, eje desviado a izquierda. QRS, ¿cómo está? El QRS está normal, no está ensanchado, ¿verdad? Y luego entonces ya en cara inferior. ¿Cuál es la cara inferior? Habíamos mencionado la clase de electronormal, la clase anterior, de 2, de 3 y ABF. Y tiene justamente esta morfología de RS. Una R pequeña y una S profunda. Entonces, así se diagnostica un bloqueo fascicular anterior o un hemibloqueo anterior izquierdo. Eje desviado de izquierda, en D3 o en cara inferior de 2 de 3 ABF, una S profunda, ¿verdad? Y sería lo opuesto al bloqueo fascicular posterior. El QRS está desviado a derecha. El QRS es en su duración normal, menor a 120 milisegundos, cosa que ya había mencionado. Y en este caso es al revés. El ABF está positivo, pero de 1 es predominantemente negativo. Acá ustedes ven que tiene dos componentes de 1. Tiene un componente positivo que está hacia arriba y un componente negativo que está hacia abajo, ¿verdad? Pero predominantemente ustedes ven que es más negativo que positivo. O sea, haciendo una suma absoluta de los valores, van a ver que es más negativo que positivo de 1. Entonces está orientado en el lado opuesto. Nuestra línea de 1 es positivo hacia esta zona, entonces como es negativo se dirige hacia 180, ¿verdad? Y ABF negativo, entonces se dirige hacia abajo. Entonces en esta zona está nuestro eje cardíaco. Y en esta zona sería lo que es desviado a derecha. Entonces vemos, aparentemente todo normal, nos llama la atención su eje está desviado a derecha. QRS está normal, QRS está normal, entonces lo primero que hay que pensar es un bloqueo posterior. Y ahí vemos la morfología, que es la morfología, es lo único que es diferente. Vieron que acá es QR en D1 y ABL, y acá al revés, en cara inferior tiene esa QR, ¿sí? Y la RS que les mencioné, o sea, una R pequeña, una S profunda en cara inferior, acá al revés, en D1 y ABL tiene esa morfología. Es totalmente lo opuesto. Es un poco de memoria nada más y mirar los electros para ir practicando, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia de ambos, ¿sí? Y bueno, más que nada es para determinar entonces que estos bloqueos discurran de igual forma con rapidez, porque solamente una de las vías es la que está bloqueada, no está bloqueado toda la rama del haz de His, ¿verdad? Lógicamente, cuando hay un bloqueo de ambas ramas, el bloqueo ya está más alto y ahí sí el QRS está prolongado y entonces un bloqueo completo ya de rama. Esto es lo que le estaba mencionando, las derivaciones laterales e inferiores, como sigue, ¿verdad? Y bueno, acá hay un ejemplo. Entonces vamos a ir mencionando. Vamos a escribir este ejemplo, este electro. Primero que nada, debería tener el nombre del paciente, fecha, hora. Les voy a ir cansando yo para que ustedes se vayan acostumbrando y no se olviden también. Luego, ritmo, regular o irregular. Acá vemos que hay una distancia similar entre cada QRS. Entonces, el ritmo regular, sí. Hay onda P también. Acá onda P le sigue un QRS. Es difícil determinar porque vieron como en este electro hay 3 complejos nomás. No hay una tira de ritmo que suele estar aquí abajo donde estoy poniendo mi línea roja. Acá generalmente debe haber una línea de ritmo que habla de la duración de cada complejo de forma más prolongada, ¿verdad? Pero en teoría, en ritmo regular o ritmo sinusal, la onda P, ¿dónde está? Ven que las ondas P no se ven en todas las derivaciones como les había mencionado. Generalmente se ven de B1 y se ve también en D2, ¿sí? Había mencionado ya yo en la clase anterior. Igual cuando ves que voy comentando, pueden ir anotando para no olvidarse, ¿verdad? Entonces, hay onda P. Está onda P sí a un QRS. Bueno, acá hay 3 complejos, como les dije, pero aparentemente sí, el ritmo es regular. Hay una onda P, un PR constante a la que le sigue cada QRS, entonces es sinusal. Con un intervalo PR que está normal, no está prolongado tampoco. Entonces, un ritmo regular, sinusal. Frecuencia cardíaca, podemos hacer la metodología que les había mencionado yo una vez, de 300, 150, 100 o 1500 y el número de cuadritos, ¿verdad?
Por ejemplo, vemos uno de ellos que caiga en una línea grande, este por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos contando. Esto ya es por regla, 300, 150, 100, 75. Y acá debería ser 60, o sea, está entre 60 y 75 latidos por minuto. Está más cerca de 75 que de 60, entonces va a tener más o menos 68, 69 latidos por minuto. No sabemos nomás porque no nos muestra tampoco acá el dibujito, pero aproximadamente eso, ¿verdad? Entonces ritmo regular, sinusal, frecuencia cardíaca de 69 latidos por minuto, ¿sí? Luego ya nos vamos a la onda P, que vemos, como dije, en D1, en B1 y en D2. Onda P normal, menor a 2 cuadritos y medio de ancho y menor a 2 cuadritos y medio de alto. Onda P normal, entonces. Luego intervalo PR, que dura menos de 0,20 segundos, menos de un cuadrado grande, entonces un PR normal. Aquí no les puedo nomás yo contar porque la imagen siempre es más pequeña, pero no les puedo contar exactamente, pero lo ideal sería siempre mencionar, ¿verdad? 0,18 milisegundos el PR, o sea, está normal. Luego ya el QRS. QRS, donde vemos, siempre vemos en las derivaciones precordiales que si un orden típico, ven que la onda R se va aumentando, M3 y D4, que es la zona de transición, y luego va disminuyendo la onda S en las derivaciones más laterales si esa morfología típica sigue. No hay ninguna Q patológica tampoco, que sería una onda Q de necrosis, que le voy a mencionar en la siguiente clase. Y el QRS tampoco está ensanchado, ¿verdad? Bueno, después ya le sigue la onda T. La onda T está normal, es positiva en todos los segmentos. Y el segmento CT que les he mencionado también está isoeléctrico, ¿verdad? Y así aparentemente uno diría, es un electro normal, ¿verdad? Lo que pasa, el eje cardíaco, ¿dónde está el eje? Ustedes que uno es positivo, ¿verdad? Y ABF es negativo, o sea, el eje está desviado a izquierda. ¿Por qué va a estar desviado a la izquierda? A veces puede estar desviado a la izquierda sin haber un bloqueo anterior de rama izquierda, pero a veces no. Entonces, cuando ya hay algo patológico en el electro, nos obliga a buscar algo más. Entonces, ustedes a partir del eje buscan que hay una desviación y no hay un QRS ensanchado, entonces buscar ya un hemibloqueo. Y ahí vamos a lo que le había mencionado, ¿verdad? La onda QR en D1 y ABL y la derivación, perdón, RS en las derivaciones de cara inferior. Eje desviado de izquierda, a mí me gusta más acordarme de RS porque me es más fácil, ¿verdad? RS en cara inferior. Entonces, D2 tiene esta morfología de RS. D3, la misma cosa. ADF también. Entonces, cumple criterios y el QRS tampoco está ensanchado. Entonces, cumple los 3 criterios para hemibloqueo anterior izquierdo, ¿sí? El hemibloqueo posterior izquierdo, bueno, acá como dice el ejercicio anterior, pero el eje de 1 parece más negativo que positivo, ¿verdad? Y ADF es positivo, entonces el eje está desviado a derecha. Y acá hay que buscar RS, pero ¿en dónde hay que buscar RS? En cara lateral. En el otro era en cara inferior, que es de 2, 1. Y a ver, les expliqué yo la primera vez también del normal, porque es una cara lateral, ¿verdad? AD1 y ADL. Entonces, D1 tiene esa morfología de RS y ABL tiene también esa morfología, aunque más pequeñita, de RS. El QRS no está ensanchado, no está ensanchado. Entonces, eje desviado a derecha, RS en cara lateral y QRS no ensanchado, hemibloqueo posterior izquierdo. Entonces, ese es el diagnóstico de este electrocardiograma, ¿verdad? Y lógicamente, en el electrocardiograma no hay lastimosamente una alteración más. El paciente no tiene solamente nomás a veces bloqueo de rama, tiene a veces bloqueo de rama más PR prolongado, o sea, un bloqueo de primer grado más un bloqueo de rama. A veces tiene un bloqueo de rama derecha más un bloqueo anterior, un bloqueo de rama más un bloqueo posterior, o lógicamente un bloqueo de rama completo cuando ya hay las dos ramas bloqueadas, ¿verdad? O a veces inclusive un bloqueo aurículo-ventricular de primer grado, que la he mencionado, la primera alteración eléctrica que le mostré en esta clase, en donde el PR está prolongado. Entonces, estos bloqueos, cuando son así, se llaman bifasciculares, cuando hay dos tipos de bloqueo diferentes. Y ya va a ser trifascicular cuando a este o a este se le combina un bloqueo AB de primer grado, o sea, una P con un PR prolongado y luego un QRS. Entonces, toda la característica que vimos de este,
y este también le sumamos un PR prolongado, ya va a ser un bloqueo trifascicular y eso también tienen los pacientes. ¿Quiénes generalmente tienen bloqueo trifascicular? Los pacientes con cardiopatía dilatada y más que nada los bloqueos, pacientes con enfermedad de Chagas. Se caracterizan por bloqueo trifascicular, alteración de la conducción con 3 componentes o 3 tipos diferentes de bloqueo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver todas las, o sea, los diferentes tipos de bloqueo? Acuérdense, para los bloqueos de rama, como bloqueo de rama izquierda y derecha, nosotros nos fijamos en B1, o sea, en las derivaciones precordiales. Y para los hemibloqueos, nosotros vemos el eje y la morfología en las derivaciones de miembros. Entonces, por eso el QRS hay que mirar en todos los segmentos, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar a diferenciar. Acuérdense, siempre bloqueos de ramas, derivaciones precordiales y bloqueos, lo que son fasciculares, en las derivaciones de miembros, ¿sí? En de 1, de 2, de 3, ABL, ABR, ABF, ¿sí? Bueno, y eso sería lo que quise mostrarle un poquito hoy. Ahora vamos a hablar de algunos ejemplos ya para terminar la clase, ¿verdad? Este aparentemente parece un electro normal, ¿verdad? Un ritmo regular, sinusal, hay onda P, le sigue acá QRS, PR constante y PR normal, no está prolongado tampoco, ¿verdad? Este sí es un ejemplo de un electro como debería ser con una tira de ritmo, que es la que se observa aquí abajo y en donde uno es más importante que pueda ver si el ritmo es o no sinusal, porque ahí podemos ver más tiempo de conducción eléctrica, ¿verdad? Entonces, ritmo regular, sinusal, el eje está conservado, ¿verdad? El eje está normal, el QRS no está ensanchado, vemos todas las derivaciones, siempre igual, todas las derivaciones, QRS está finito, y vemos la morfología típica debe tener. Acá me parece, algo me llama la atención. La morfología acá no es tan típica, ¿por qué? Porque tiene una onda R, una S profunda y tiene otra vez otra onda R, que es la onda R', ¿ven? Entonces, y hay una onda T negativa, ¿ven? Que es secundaria a esta morfología. Acá se ve, pero ya es menos plasmado, o sea, el bloqueo no es tan importante o por la conformación del tórax mismo. El paciente en B2 ya no se ve esta forma típica, ¿verdad? Entonces hay derivaciones derechas en B1 esta forma y también en la otra derivación derecha ABR, ¿vieron? La forma de la orejita, ¿verdad? O de la M, vamos a decirle, con la onda T negativa, que es secundaria a esto. Ven que esa onda T negativa, para no ser considerada isquémica, ya no se debe ver en las otras derivaciones donde no hay esta morfología que les mencioné, ¿verdad? Entonces, QRS no ensanchado, pero morfología de RSR', ¿verdad? Y ahí entonces que tenemos un bloqueo de rama, pero un bloqueo incompleto, ¿por qué? Porque el QRS no está prolongado, ¿sí? Entonces, ritmo regular, sinusal, el eje está normal, porque onda de 1 es positivo y ABF también está normal. La onda P es normal, el PR es normal, QRS no está ensanchado, morfología de RSR' en derivaciones derechas. Onda T negativa en derivación derecha en B1, positiva a los demás segmentos, segmento de CT también isoeléctrico y tampoco se ven extrasístoles o otras pausas y otras alteraciones, ¿verdad? Entonces la conclusión de este electro es la morfología de bloqueo incompleto de rama derecha del haz de His, ¿sí? Aparentemente si vos mirás pareciera normal, algunos igual lo mencionan, otros no, pero es importante mencionar también, ¿verdad? Dentro de todo el bloqueo de rama derecha podría ser considerado una variante normal, pero de igual forma obliga a estudiar al paciente más todavía si tiene alguna sintomatología cardiovascular. Pero a veces puede ser considerado, o sea, a mí me preguntan, paciente joven, atleta deportista, probablemente este sea una variación normal del electro, pero lógicamente por descarte hay que realizar luego los estudios, la anamnesis y el examen físico correspondiente, ¿verdad? Muy bien, eso es un ejemplo, ¿verdad? Ahora vamos a este ejemplo, lastimosamente con la flechita ya un poquito más fácil, ¿verdad? Yo quería que piensen un poquito más, pero de igual forma, para que puedan ir entendiendo y aprendan, está buena igual, ¿verdad? Bueno, en este electrocardiograma que vemos, aparentemente es regular, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención es que le busco la onda P para ver si es sinusal y me confunde. Esta tal vez sea la onda P, tal vez sea esta, hay varias. Ven que hay varias
y no siguen una morfología típica, no siguen a lo que es bloqueo AB de primer grado porque no le sigue a todas un QRS, no parece un bloqueo AB de segundo grado porque debe haber un PR que se va prolongando, aquí hay acá no hay PR porque no hay una onda QRS, por ejemplo, ¿verdad? No parece un segundo grado tampoco, y parece que está totalmente disociado. Entonces vamos buscando, estas son de toda similar morfología, entonces yo asumiría, me parece que todas estas son la onda P. Voy midiendo la distancia, esta onda P es igual, acá probablemente esté metida en todo lo que es el QRS, luego acá me sigue de vuelta una, otra, acá ven cómo se mete y se diferencia, a veces se mete pero enmascara, pero no se puede ver, acá ven cómo se mete la onda P, acá al final esta sería la onda T probablemente, y esta sería la P por la morfología de ella, ¿verdad? Acá está otra onda P, está cada una por su lado. La frecuencia entre cada P es regular y la frecuencia entre cada QRS también es regular. O sea, esta, este equidistante, esta, este equidistante y esta, este también, ¿verdad? Entonces aquí ya hablamos de ritmo. Ahí sí ya, bueno, aparentemente parecía regular, pero en teoría es no regular porque es no sinusal. Y directamente ya, disociación AB. Onda P, ahí describimos igual la onda P porque está presente, onda P aparentemente normal, no está ensanchada, no está tampoco más alta, picuda, PR ausente ya sería, ¿verdad? QRS aparentemente está ensanchado. Si calculamos acá probablemente va a tener 0,2 milisegundos más o menos. QRS ensanchado, luego ya la onda T positiva, ¿verdad? Y el segmento OST que es isoeléctrico, ¿verdad? La onda T también de igual forma hay que buscar en todas las derivaciones, que aparentemente está negativa, no sabemos si es por una alteración de la onda P que está metida en esa zona o es secundario luego al trastorno de la repolarización en ese nivel, que podría también ser, pero lo mejor sería poder corroborar en otra derivación contigua, eso le voy a enseñar en la siguiente clase, ¿verdad? La onda T, cuando a usted le llama la atención, siempre tienen que mirar en otra derivación que está similar. Esta, por ejemplo, es cara lateral, ABL, entonces buscar también en D1. En D1 también tiene una onda T que parece que está negativa, ¿verdad? Entonces, ritmo irregular, no sinusal, onda P presente, disociada del QRS, onda T negativa en cara lateral, el QRS ensanchado y el eje desviado a izquierda, ¿verdad? Lo más importante de este electro es, lógicamente, que ustedes le pongan el nombre, disociación AB. Si quieren no le pongan bloqueo AB de tercer grado, le pueden poner onda P presente, disociada del QRS, y con eso ya estaría, ¿verdad? Y como les había mencionado, aquí el QRS no necesariamente está prolongado según una alteración de algún bloqueo de rama, sino por la disociación AB en sí. Como les había mencionado yo en el bloqueo AB total, hay un QRS ancho por el tiempo en que tarda la despolarización, porque no empieza en el sistema de conducción así, sino a nivel ventricular. Entonces, por eso el QRS en este contexto se ensancha. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque acá no hay morfología típica. Bueno, lastimosamente no se pueden más mover bien en este electrocardiograma. Ustedes que tienen la morfología normal, B1, B2, tienen una morfología normal, ¿verdad? No tiene una morfología de bloqueo de ramas, pero está prolongado, y eso es secundario a el bloqueo AB total, que prolonga el QRS y disminuye la frecuencia cardíaca. Vieron que acá la frecuencia cardíaca está bastante disminuida, ¿verdad? Si contamos por la regla de los cuadritos, ¿verdad? 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, 30, 20 latidos por minuto más o menos tiene este paciente de frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces está disminuida. O hace 1500 vio el número de cuadritos que ven está bastante descendida la frecuencia de este paciente. Probablemente esté requiriendo un marcapaso posteriormente, pero que puede ser transitorio si es que se ve la causa, como la he mencionado al inicio. La causa puede ser por una alteración del nodo sinusal, del nodo auriculoventricular, ya por una fibrosis del mismo, o a veces por hiperpotasemia, intoxicación digitálica. Entonces, en esos casos, por el bien del paciente no va a requerir un marcapaso permanente, sino que al corregir la causa, esto debería también desaparecer, ¿verdad? Bueno, acá en este electrocardiograma lo que le quise mostrar
Bueno, vamos a irlo pasando para que hacia el simple vista no se pierdan y no se olviden del orden, ¿verdad? Ritmo regular, aparentemente decía acá regular, sinusal, hay onda P, se ve mejor en D2, en B1, si está presente, ¿verdad? Normal, la onda P no está más alta de lo normal, no está más ancha de lo normal. El PR también parece que está conservado, no está prolongado. El QRS aquí me parece que ya está ensanchado. Si vamos a calcular con regla, probablemente esto ya mida 0,12 milisegundos. QRS ensanchado. Buscamos primero las morfologías precordiales. En B1 tiene la forma de la orejita de conejo R, S y una R grande, prima, alta, con una onda T negativa secundaria, que es a esta morfología típica, ¿verdad? Creo que en B2 la onda T, como les repito, de igual forma tampoco ya la T ya no es más negativa porque en B2 ya no tiene bloqueo de rama derecha, ¿verdad? Ya le dije todo ya la conclusión. Bueno, morfología RSR', segmento ST isoeléctrico, onda T negativa, derivación derecha secundaria a la alteración de la conducción, ¿verdad? Y el intervalo QT, que bueno, eso no mencioné al escribir los electros, que también hay que calcular, probablemente esté normal, ¿verdad? El eje, al final yo siempre dejo, pero no debo olvidarme, en está, opa, ¿qué pasó acá? El eje está desviado a la izquierda, ¿sí? Aparentemente este bloqueo de rama derecha nomás era, pero ¿qué pasa? En bloqueo de rama derecha el eje siempre está desviado a derecha. Acá el eje, ¿dónde está? El B1 es positivo, A eje es negativo, el eje está desviado a izquierda. Y ahí yo busco las derivaciones de miembros. La morfología de ES, ¿en dónde está? Está en cara inferior, ¿verdad? Acá hay una R y una S profunda. Entonces, ¿esto con qué va? Con un hemisferio anterior izquierdo. Entonces, este paciente no solamente tiene bloqueo, tiene también un bloqueo anterior izquierdo. O sea, está bloqueado esta rama y este fascículo. Bloqueo de rama derecha más el bloqueo anterior, bloqueo anterior izquierdo, o sea, es un bloqueo bifascicular. El bloqueo de rama derecha generalmente cursa con desviación del eje a derecha y en este caso el bloqueo de rama derecha está presente pero eje desviado a izquierda. Entonces eso tiene que llamarles la atención también. Porque cuando el bloqueo de rama derecha el eje está desviado a izquierda y ahí buscan entonces un hemibloqueo asociado. Y en este caso hemibloqueo anterior, ¿por qué? Porque la RS, la morfología, esta RS está en cara inferior. Para que sea un hemibloqueo posterior, esta morfología debe verse en cara lateral, que es de 1 y ABL, ¿verdad? Y bueno, y después tenemos ya este electro que aparentemente hay un ritmo regular. Aparentemente, ¿dónde tenemos una tira de ritmo? Acá hay dos tiras de ritmo, ¿sí? Ritmo regular, hay onda P, le decía acá QRS, es ritmo sinusal. Pero ustedes miran así de lejos, pero parece que no es tan regular, me dicen, ¿por qué? Pues de repente acá hay un espacio, acá hay otro espacio mayor, acá es más pequeño, ¿verdad? Entonces ahí nos obliga a mirar complejo por complejo. Acá hay una onda P, acá hay un QRS, una onda T, acá parecería que hay una onda P, pero que está adelantada con un QRS, acá hay un mayor espacio, le sigue P, QRS y van midiendo. Probablemente esta distancia sea menor que esta distancia y esta distancia sea igual a esta. Ustedes van viendo cuáles coinciden. Esta parece que son todas equidistantes, ¿verdad? Y acá parece que de repente se va acortando en una de ellas como es acá y acá. O sea, hay aparte de lo que nosotros estamos viendo, y eso es lo que le mencioné yo en varias oportunidades en la clase, el electrocardiograma no solamente el paciente tiene una cosa, tiene varias. Entonces tiene un ritmo predominantemente regular, o si quieren llamarlo irregular, a expensas de, y después le ponen nombre a lo que ven. Acá, por ejemplo, aparentemente es irregular a expensas de extrasístole. Eso lo voy a mencionar en la siguiente clase cuando hable de extrasístole supra infraventriculares y TV. Y aquí, por ejemplo, lo que vemos es que hay un ritmo predominantemente regular, pero se observan extrasístoles, ¿verdad? Que serían, por ejemplo, esta, y luego sería también esta. Usted ve la distancia entre este es igual, pero entre este y este no, porque acá se adelantó el latido. La extrasístole siempre es un latido prematuro, ya adelantando un poquitito la clase siguiente, ¿verdad? Entonces, aquí ya no es igual. Pero si yo me di entre este y este, la distancia seguramente es igual a este y este. ¿Por qué? Porque aquí ya de vuelta ya es otra vez el ritmo
normal. Entonces entre este y este vuelve a ser igual, entre este igual, y acá es corto de vuelta, porque hay una extrasístole, ¿verdad? Para que tengan en cuenta nomás eso. Entonces ritmo, si le quieren le ponen irregular, eso varía mucho de las personas que describa, ritmo irregular a predominio de extrasístoles, o ritmo regular predominantemente, pero se observan con extrasístoles aisladas, ¿verdad? Luego ya ven el PR, donde se observa mejor la onda P, quiero decir, se observa mejor en D2 y M1, está presente, no está aumentada de tamaño ni de anchura, el PR también está normal, y luego ya se ve el QRS, y acá ya es bien grosero el QRS, o sea, bien ya evidente que está ensanchado, es mayor a 12 milisegundos. Y ahí ven la morfología. En precordiales no tiene la forma de la orejita de conejo, sino que tiene más bien una forma de una Q sobre todo y una S empastada. Y ven en las derivaciones de 5B6 que tiene una onda R, no, una onda R picuda, así como una torre, ¿verdad? Sino que es más bien empastadita porque está más prolongada, ¿verdad? Empastada se le llama a eso, a que tarda en subir y luego baja, parece más una campanita que más una cúspide, ¿verdad? Está empastada. Y entonces eso sería típico de una morfología de bloqueo de rama izquierda, ¿verdad? Entonces QRS ensanchado, con morfología le quieren poner ya bloqueo de rama izquierda, ¿verdad? Y luego ya ve la onda, el segmento CT isoeléctrico, bueno, concordante, y la onda T es positiva, pero acá, por ejemplo, esto es típico de bloqueo de rama izquierda, cuando está elevado, o sea, la morfología, así como el bloqueo de rama derecha, que tenía la M y la onda T negativa, acá también está ensanchado la R, y también es negativo, esto es secundario al bloqueo, ¿sí? Esto es secundario al bloqueo en estas dos derivaciones. ¿Y el eje dónde está? El eje está, en este caso no está tan desviado a izquierda. Normalmente esto se va acompañado también de un eje desviado a izquierda, pero bueno, el eje está aquí normal, ¿verdad? Eso, entonces la conclusión de este electro sería un bloqueo de rama izquierda más extrasístoles. Después le vamos a poner el nombre en la siguiente clase para no confundirle si es ventricular o supraventricular, ¿verdad? Y bueno, y creo que ya creo que hay unas dos diapositivas más, ¿sí? Muy bien, acá lo que vemos a un ritmo, acá ya se nota que es irregular porque hay pausas, vemos que acá esta onda QRS no es equidistante a esta con respecto a esta tampoco. Entonces allá vamos buscando ritmo irregular, sinusal o no sinusal, acá aparentemente conduce, acá conduce la onda P, pero acá, ay, justo se me fue, perdón, eso no se puede deshacer. Ay. Bueno, le voy a mostrar acá porque se me fue el puntero. Bueno, entonces la onda P conduce, aparentemente sinusal, pero acá hay algo, acá pasó, porque acá hay un silencio. Si ven rápidamente, van a buscarlo, les va a llamar la atención esta zona más patológica. Acá hay una onda P y no conduce, ¿verdad? Entonces un ritmo irregular, ritmo no sinusal, con ondas P que conducen a QRS hasta una pausa, ¿verdad? Generalmente eso al escribir ya uno ya pone malo en la conclusión, la presencia de bloqueo auriculoventricular. Ahora tenemos que ver si es primer grado, segundo o tercer grado. El tercer grado no es, porque es bastante regular la onda P y sí acá QRS. Solamente que acá en este sector es lo que no conduce, ¿verdad? Entonces, vamos mirando posteriormente el PR. Aparentemente, un PR es constante. Acá es constante, acá también es constante y acá es constante también. Entonces, lo que probablemente aquí sucede es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVIX 2. Porque el MOVIX 1, acuérdense que el PR se iba aumentando, acá este iba a ser más largo, este ya más largo, hasta que una no conducía. Pero acá cada PR es constante, o sea, conduce, y de repente, ¡pop!, no conduce una de ellas, ¿verdad? Entonces, la conclusión de este electrocardiograma sería un bloqueo AB segundo grado de tipo MOVIX 2. Y luego va describiendo también todo lo demás. La onda P, si está alta, no está alta, el QRS, no está ensanchado tampoco. El eje, acá si el eje está desviado de izquierda, de uno es positivo y AB es predominantemente negativo, ¿verdad? Y tiene la morfología también de RS en cara inferior. O sea que aparte de un bloqueo AB, hay un hemibloqueo también anterior izquierdo, ¿sí?
Y bueno, otro ejemplo más, ¿verdad? De bloqueo auriculoventricular. Acá, lastimosamente, es muy pequeña el espectro de la morfología de la onda P y el QRS, pero acá vamos viendo, ¿verdad? Aparentemente es regular, pero vamos siguiéndole. P, QRS, esta yo asumo que sería la T, acá se ve mejor y acá algo pasa. Acá hay otra onda P. Hay una onda P que no conduce, luego una P que conduce, QRS, onda T, P que no conduce. Entonces ahí vamos ya a la tira de ritmo, ¿verdad? Acá se ve mejor, podemos diferenciar porque acá podría ser que esta sería su onda T. Puede confundir y está muy bradicardia con el mal paciente. Pero buscamos acá y acá hay dos ondas. Hay una onda T y hay otra onda más. Asumimos o presumimos que es la onda P por la similitud de la morfología con esta otra onda que está acá, ¿verdad? Entonces ahí vamos con respecto a eso. Entonces, este probablemente sea la P, entonces calculamos que esta es la onda P, luego le sigue acá otra más, y vemos que una conduce, no conduce, conduce, no conduce, conduce, no conduce, hasta terminar. Y esa es la morfología de un bloqueo AB de tipo 2-1, ¿sí? Bloqueo AB de segundo grado también, tipo 2-1. Y bueno, eso es todo Eso es todo ya, creo que yo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprovechado, ¿verdad? Y no sé si tienen alguna pregunta para realizar. Genial, doctora. No sé si alguno de los colegas tiene alguna pregunta. Pueden, como siempre, escribir por el chat, prender sus micrófonos. Y voy a preguntar también en el grupo si hay alguna pregunta. Doctora, dame un segundo. No sé si le confundí más o entendieron todo, por eso hermano hay preguntas, pero igual, si es que de repente ustedes practican o van anotando, tenemos una última oportunidad la siguiente clase, que creo que es lunes, tengo que mirar más mi agenda, creo que es lunes un poquito más tarde, y de repente si tienen alguna duda más o quieren mostrarme algún electro, me envían a través de Sergio, si tienen alguna duda, van practicando, van viendo en internet, me pueden ir preguntando y yo les voy respondiendo también sin problema, ¿verdad? Pero ven que dentro de todo lo que les mencioné, el orden es lo más importante, porque si vos te saltas el orden,